buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite estar acá esta mañana, iniciando el año, ¿verdad? Segundo domingo del año 2023. Y pues damos gracias al Señor por este privilegio. Pedimos al Señor, ¿verdad? Por esta familia, Sandino Mejía, que el Señor lo fortalezca cada día, sí, ¿verdad? En este proceso de duelo, que pueda Él fortalecerlo siempre, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por el testimonio de ellos, de la hermana, ¿verdad? Que pasó valientemente, como dice nuestro hermano Alberto, a dar testimonio, ¿verdad? De la confianza en el Señor, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba. Y en esta mañana, hermanos, tenemos el título de esta reflexión, una salvación tan grande. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 2, vamos a trabajar con los versículos del 1 al 4. Y pues ya leímos, ¿verdad?, la porción de la palabra, la leyó nuestra hermana Cintia, y ahorita los voy a invitar a que cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos das el privilegio de llevar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, que seas tú, Señor, dándonos palabra tuya, Padre Santo, para que podamos crecer, para que podamos edificarnos, para que estemos vigilantes, Señor, y podamos aprender de ti, Padre. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título es Una salvación tan grande, ¿verdad? Y pues esto lo escriben a la iglesia judía, ¿verdad? Los hebreos, la carta a los hebreos, y pues es una, ¿verdad?, una reflexión para esta iglesia en donde se nos dice, ¿verdad?, el versículo 1 nos dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una palabra de alerta a la iglesia, ¿verdad?, para que seamos diligentes. Ahí tenemos una imagen, creo que la están proyectando, o la siguiente, ¿verdad? Seamos diligentes. Ahí hay una historia de un joven soldado, ¿verdad?, un militar, se casó con esa jovencita y pues estaban ellos, la historia cuenta que este joven en su servicio, ¿verdad?, lamentablemente falleció en un accidente. Y esta jovencita pues también necesitaba llenar ciertos documentos, ¿verdad?, para hacer sus papeles de lo que es, ¿verdad?, la pensión. Y esta muchacha, pues, con un tiempo prudencial, a los meses de este acontecimiento, le llegó, ¿verdad?, una notificación que tenía que presentarse, hacer el papeleo. Y ella dijo, ahorita no, más adelante lo voy a hacer, ¿verdad? La mamá y el papá le decían, tenés que hacer ese papeleo, es necesario. Sí, pero más adelante. Posteriormente, años después, ¿verdad?, le llegó el mismo aviso que tenía que presentarse porque tenía que hacer ese papeleo necesario. Ella dijo, ahorita no, ¿verdad?, más adelante. Y así pues pasaron los años, pasó el tiempo, llegó una notificación más, la muchacha con la misma respuesta, más adelante, ahorita no. Cuando se decidió a hacer el papeleo, llegó a las oficinas, fue recibida, presentó la documentación y le dijeron, ya caducó, ya expiró el tiempo que se da para este papeleo, lleva un tiempo y ya finalizó. Por eso entonces no hubo diligencia, ¿verdad? No hubo diligencia en ella y perdió todo el derecho que tenía, ¿verdad? Y pues algo que nos pasó ahorita que fuimos a la asamblea, a la 89 asamblea, en donde se hicieron presentes más de 800 hermanos, esperaban 700, ¿verdad? Y hubo más de 800 hermanos, pero a la hora de las votaciones, en la iglesia, en el tabernáculo, se estaban cerrando las puertas, ¿verdad? Porque había hermanos que estábamos afuera, digo estábamos porque en un momento determinado de las votaciones quedé afuera, hermano, y se cerraron las puertas. Y qué feo se siente, ¿verdad? Y de repente estábamos varios ahí queriendo entrar, y nos dicen, las puertas se cerraron, no van a poder participar en este momento.
¿verdad? Y había un pastor que conozco y decía, ay hermano, gracias a Dios, aquí no es el cielo, porque aquí nos quedamos afuera, me decía, nos quedamos afuera, ¿verdad? Pero bueno, imagínense, gracias a Dios en realidad, hermano, le digo. Y para remate, digo yo, el hermano que estaba al otro lado, que no nos dejaba entrar, nos dijo, les pasó las de las 10 vírgenes, hermano, ¿verdad? para, para terminar de ayudarnos, ¿verdad? Ya estábamos ahí, pero posteriormente nos dejaron entrar, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces el Señor y esta palabra, ¿verdad? Nos manda a ser diligente, ¿verdad? A ser diligente, por eso es que escribe esta palabra, esto que dice, ¿verdad? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Entonces es necesario que atendamos con diligencia la invitación que nos está haciendo el Señor, ¿verdad? La invitación que nos hace a buscar de Jesucristo. Estamos en el tiempo de la gracia y podemos acudir a Él y ser perdonados y recibir la salvación. Por eso es que esta palabra nos dice eso, ¿verdad? Que seamos diligentes. Seamos diligentes, y la palabra diligente significa, según el diccionario, persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Por eso entonces la persona diligente, alguien que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo, ¿verdad? Por eso la palabra nos insta, nos llama a que seamos diligentes, ¿verdad? Allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén, ¿verdad? Aquí Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice estas palabras entonces, ¿verdad? Nos acordamos nosotros sin cesar, damos gracias a Dios, ¿verdad? También nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, fueron diligentes, ¿verdad? Fueron diligentes porque la oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿verdad? Entonces, así aceptó, así escuchó la palabra de Dios esta iglesia de Tesalónica, con mucha diligencia, ¿verdad? No como oyendo palabra de hombre, sino como escuchando la palabra misma del Señor. Por eso es que entonces que dice, ¿verdad? También nosotros sin cesar damos gracias a Dios porque esta iglesia, dice Pablo, ¿verdad? A la iglesia, cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y entonces esta iglesia a la cual se refiere Pablo es una iglesia que fue diligente porque tomó en serio la palabra del Señor, ¿verdad? Tomaron muy en serio la palabra del Señor y es una iglesia entonces que estaba orando, que estaba leyendo la palabra del Señor, una iglesia que estaba en comunión y como también decía el lema de esta 89 asamblea, somos embajadores de Cristo y el embajador que hace, predica la palabra del Señor, no pierde oportunidad de predicar la palabra del Señor, no pierde la oportunidad en cualquier momento, en cualquier oportunidad de hablar de la palabra del Señor. Así que entonces, hermanos, lo primero es, seamos diligentes, ¿verdad? Recordando las palabras de nuestro hermano, el reverendo y doctor Jorge Ruiz, el domingo anterior, decía, ¿verdad?, que él se imaginaba o ilustraba la Biblia como un cofre lleno de tesoros, ¿verdad? Y nosotros cada vez que abrimos la Biblia debiéramos de imaginarla así, como él decía, ¿verdad? Me la imagino como un cofre lleno de tesoros. Y el día domingo anterior, él sacó 3 perlas de gran valor, ¿verdad? Sacó de la palabra de Dios esas perlas que es la palabra del Señor, ¿verdad? Es lo que nosotros encontramos en la palabra
del Señor. Por eso es que seamos diligentes, ¿verdad? Estudiemos la palabra del Señor. Estudiemos, leamos la palabra del Señor y no solamente leerla, sino escudriñarla. Por eso nos llama y nos invita a ser diligentes, ¿verdad? Dice que la palabra del Señor también fue anunciada por el Señor Jesús y luego por los apóstoles, ¿verdad? Anunciada, el versículo 3 nos dice esto. Dice el versículo 3 así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, ¿verdad? Y entonces dice Mateo 4:23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso es que entonces aquí nos dice, ¿verdad? La cual dice, habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, que hacía, recorría toda Galilea, enseñaba en la sinagoga, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dice Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces el Señor inicia el ministerio, los discípulos apóstoles continúan el ministerio y es predicando el evangelio. Y no solamente de palabras, sino con poder del Espíritu Santo, porque donde quiera que llegaba, ¿verdad? El Señor sanaba enfermos, hacía milagros y prodigios, ¿verdad? Y también los que le siguieron hacían lo mismo. Y la iglesia también hoy, en nuestros tiempos, ¿verdad? Seguimos anunciando la palabra del Señor y sigue el Señor actuando y haciendo milagros, ¿verdad? Haciendo grandes obras, ¿verdad? Entonces, por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, entonces vemos también, pues, que nos llama también la palabra del Señor, nos invita a que anunciemos la palabra del Señor, así como el Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Esa es la gran comisión para la iglesia, ¿verdad? Los milagros testifican. El versículo 4 nos dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces dice el Mateo 11:4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que hoy oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, ¿verdad? Cuando le fueron a preguntar los discípulos enviados por Juan al Señor, ¿eres tú el que va a venir o esperamos otro? Háganle saber esto a Juan, dice el Señor, ¿verdad? Las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, porque eso fue lo que el Señor hizo, ¿verdad? Milagros y prodigios cuando vino a iniciar su ministerio en la tierra, culminándolo en la cruz del Calvario, muriendo para darnos una salvación tan grande para cada uno de nosotros y resucitando entonces también al tercer día. Amén, hermano, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor hizo, ¿verdad? Cuando estuvo cumpliendo su ministerio terrenal. Y los apóstoles en Hechos 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Los apóstoles también siguieron haciendo las cosas que el Señor les había encomendado, como el caso de Felipe, ¿verdad? Las personas oían y veían las señales que hacía, porque el Señor también a través de Felipe y los apóstoles sanaba y hacía milagros, ¿verdad? Entonces, hermanos, damos gracias al Señor por su gran poder, ¿verdad? Por su inmensa misericordia, porque también en esta mañana nos invita, nos llama, ¿verdad?, a que seamos diligentes, ¿verdad? Si hay alguien que todavía no ha aceptado al Señor, este es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, ¿verdad? El Señor nos está llamando
el Señor nos está invitando, ¿verdad?, a que aceptemos, a que lo aceptemos, a que lo reconozcamos como nuestro único Señor y Salvador, ¿verdad? El único que está con nosotros en todo momento, ¿verdad? En toda dificultad, en toda angustia que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Si tenemos al Señor al lado nuestro, pues sí hay dolor, ¿verdad? Hay dificultad, como el caso que está viviendo la familia, ¿verdad? El luto, el dolor de la separación, pues es fuerte, ¿verdad? Pero si tenemos al Señor de nuestro lado, Él nos va a ayudar, ¿verdad?, a pasar esta dificultad, a superar el dolor, ¿verdad? Sabiendo pues que el Señor está con nosotros y nos invita, hermanos, en esta mañana a que con diligencia, ¿verdad?, seamos diligentes, que con diligencia esta palabra que hemos escuchado, ¿verdad?, la pongamos en práctica, ¿verdad?, que no la olvidemos, ¿verdad?, porque Él está con nosotros, dice su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor, ¿verdad?, que Él está con nosotros, que Él no nos abandona, ha prometido estar con nosotros en todo momento, en el dolor, ¿verdad?, en la angustia, en la alegría, en todo momento el Señor está al lado nuestro, ¿verdad?, y que podamos confiar plenamente en Él y en sus promesas. Y como pues dice esta palabra, ¿verdad?, que no olvidemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Que sepamos poner en primer lugar al Señor, porque todo en este mundo es pasajero, ¿verdad? Incluso la salud, la juventud, todo lo que tenemos, lo material se queda, hermanos, pero entonces el Señor nos manda que seamos diligentes, que entendamos qué es lo más importante, ¿verdad? Y lo más importante en nuestra vida es creer en el Señor Jesucristo para que podamos, ¿verdad?, aprovechar este regalo que nos da de una salvación tan grande. En esta mañana quiero invitar, si hay alguien que todavía no ha aceptado al Señor, si en esta mañana quiere aceptar a Jesucristo, reconocer al Señor como su único y suficiente Salvador, voy a pedir, ¿verdad?, que en esta mañana, si hay alguien que no ha aceptado al Señor y quiere hacerlo, se puede poner en pie para que la iglesia ore por usted, ¿verdad? Si hay alguien que aún no ha aceptado al Señor, ¿verdad?, que pueda ponerse en pie y los hermanos vamos a orar por usted. Si hay alguien que todavía no ha aceptado al Señor y en esta mañana ha escuchado la voz del Señor que le dice, ¿verdad?, es aquí, estoy a la puerta y amo, ¿verdad? Si no lo hay, entonces pues también en esta mañana nos animamos todos, ¿verdad?, que con más diligencia pongamos en práctica lo que el Señor nos invita a hacer y que seamos embajadores, ¿verdad?, que anunciemos donde quiera que estemos, donde sea que tengamos oportunidad, anunciar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor fortalezca a cada uno, ¿verdad?, y que pongamos nuestra confianza en el Señor. Amén, que el Señor nos bendiga.